Unas 6, aquí se inicia en este martes maravilloso Teleuniverso al Día. Señores, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Yayo San Lobatón, indicó este martes que el gobierno sí tiene un plan para abordar la actual crisis global iniciada por el conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, afirmó que el expresidente Danilo Medina se equivoca medio a medio al afirmar que el gobierno no tiene un plan al respecto. Explicó que el principal plan del gobierno es proteger el bolsillo de la población más vulnerable y que por ello el gobierno ha destinado ya casi 8.000 millones en subsidios para que la ciudadanía no reciba el verdadero impacto por las alzas en los precios internacionales del petróleo. Eso dice. El plan del gobierno dominicano es proteger el bolsillo de la población más vulnerable de nuestro país. Por eso vamos por un subsidio de casi 8.000 millones de pesos para aminorar la subida de los combustibles. Por eso estamos conversando, por ejemplo, aquí estoy a punto de entrar a conversar con la Asociación de Industriales de la República Dominicana, la IRD. Por eso hemos tenido sendas reuniones con los sectores productivos para evitar una escalada inflacionaria en el país. Por eso estamos subsidiando los fertilizantes para poder evitar una escalada de precios agrícolas. Por eso estamos conversando con las personalidades del mundo político, del mundo empresarial, para escuchar ideas, para poder trabajar en una crisis que no es hecha en República Dominicana, una crisis que todos los días se transforma, una crisis que es imposible predecirla. Y la República Dominicana está fuerte, está levantada, está activa, con una gran alianza público-privada. Yo respeto mucho al presidente Medina, le tengo estima personal. Yo creo que simplemente esa aseveración del presidente Medina es errónea. Yo respeto su calidad de opositor político, que tendrá su agenda de oposición política. Pero este país tiene un plan que ha estado en evidencia desde el primer momento, con subsidios a los combustibles, con subsidios a los fertilizantes, con mantener la cadena productiva de este país funcionando. No tenemos problemas de abastecimiento, no tenemos problemas inflacionarios. Esta es una situación que el mundo la ve con dificultad, pero que encuentra a la República Dominicana con un presidente como Luis Abinader. Sí, esas declaraciones del expresidente Danilo Medina están fuera de lugar por lo siguiente. Cuando el gobierno está convocando a los expresidentes, ¿para qué es? Es para justamente completar quizás un plan que que requiere de esa decisión conjunta, que me parece algo extremadamente favorable que los expresidentes pues contribuyan a ese plan. Pero descantarse de inmediato, no hay un plan, pero para eso lo estamos llamando, justamente para fortalecer lo que tenemos con la experiencia que los expresidentes pueden aportar. Entonces, claro, pero dentro de la oposición, lo primero que hay que ver es cómo escandalizamos, cómo buscamos el lado oscuro, en vez de decir que, ¿verdad?, que esta postura del presidente Luis Abinader de convocar es un paso importante para justo encontrar una forma conjunta para ese plan. Pero ustedes saben cómo es el asunto, ¿eh? La oposición trata siempre, todos los partidos, no uno, todos, es natural, con natural a la oposición buscar el pelo en el sancocho o pescar en río revuelto. Este martes, el miembro titular de la Junta Central Electoral informó que se encuentra supervisando personalmente la Jornada Nacional de Cedulación, que como decíamos en el día de ayer, pues aquí específicamente en Santiago, marchaba a pasito lento de acuerdo a los usuarios. Iniciada el pasado domingo ante las denuncias de que la ciudadanía establece una notoria lentitud del sistema y la falta de organización que afecta especialmente a embarazadas y envejecientes. El magistrado aseguró que el proceso fluye
y calificó como positiva la masiva respuesta de la población. No obstante, atribuyó los desórdenes a la desesperación de los ciudadanos. En cierto modo es así. Cuando algo comienza uno se desespera porque está dentro de la incertidumbre. Pero como yo decía ayer, esto va a ir fluyendo poco a poco. La gente se va habituando. Era prácticamente el primer día y hoy entonces pues las cosas se van corrigiendo. Y así es que tenemos que ver todo en la vida, que nada es perfecto desde el inicio. Lo vamos perfeccionando, lo vamos modificando y esa paciencia es necesaria. Mire esa señora cómo está ahí, sí, el cansancio, tienen que tomar medidas más cuidadosas, más detenidas con respecto a los envejecientes, a las personas con alguna condición física. Todo esto hay que comenzar a enderezarlo un poco, pero entiendo que ese proceso requiere de la paciencia del ciudadano. Mira, ya el sistema está en línea. Entiendan, es verdad que el primer día se cayó en ciertos momentos, pero es que no esperábamos esa cantidad de personas, ese cúmulo de personas. De verdad que la ciudadanía ha respondido a este proceso. Y ustedes dirán, se cayó el sistema. Eso es bueno porque eso nos va enseñando a nosotros qué toquecitos de debilidad podemos detectar en el camino y lo solucionamos. Pero lo que pasó fueron tonterías que se resolvieron en minutos. Y no solamente eso, pasaron ciertas cositas. Hay que entender y hacerle saber a los ciudadanos que una cédula no se le puede entregar a 200 personas juntas, que hay un turno y tienen que esperar su turno, pero que entiendan que cada uno se va a llevar su cédula, cada dominicano y dominicana, cada santiaguero va a tener su cédula de identidad y electoral. Los ciudadanos lo que tienen que entender y empoderarse de cómo es el proceso y no venir a hacer fila innecesaria. Si su turno le tocó el 40, que sepa que eso le va a tomar más de 2 o 3 horas para llegar a ese turno, que se vaya a hacer cualquier diligencia y que vuelva, que no lo va a perder. Esa orden está dada en cada uno de los centros de expedición de cédula. Esa orden está dada. En el caso de los centros aquí, prioridad A1 para los discapacitados, personas adultas y embarazadas. Inclusive aquí habilitamos un área para eso. Esas personas están cómodas. Tanta gente buena que se muere todos los días, ¿eh? Gente buena, trabajadora, honesta. Y estos asesinos, no se lo lleva el pecucio. Una cosa como que yo no entiendo muchas veces. Usted ve personas así que le entregan toda su familia a su país y se mueren así como pajaritos en la noche. Y esto dura 100 años ahí. Y el pecucio ahí coño, no se lo lleva. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó su 8º informe de seguimiento a los casos de gran corrupción administrativa enfocado en el proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados, en el que advierte sobre prolongados retrasos y el riesgo, lo peor, de extinción de la acción pública. De acuerdo con el documento, las medidas de coerción fueron dictadas el 14 de julio del 2021, por lo que el proceso cumplirá 5 años en julio próximo. Lo extienden para ver si uno se olvida, y todo eso queda en nada, sal y agua. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana continúa dando seguimiento a los casos de gran corrupción en el sector público que se conocen en los tribunales de la República Dominicana. En esta ocasión presentamos nuestro 8º informe dedicado exclusivamente al caso de Jean Alain Rodríguez y compadres. Las medidas de coerción contra estos imputados fueron dictadas el 14 de julio del 2021, por lo que en julio próximo el proceso cumplirá 5 años. Cerca de 2 años se tomó el juicio preliminar que requirió 95 audiencias. El inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre del 2024 y en estos momentos, 18 meses después, ha sido reenviado en 22 ocasiones. En el presente informe relatamos qué ha ocurrido desde que el caso fue enviado a juicio de fondo y quiénes son los responsables de que se haya convocado 22 audiencias
en la que solo se han discutido incidentes presentados por los imputados en contradicción con lo que dispone el artículo 305 del Código Procesal Penal, que dice, y cito, las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de 5 días de la convocatoria al juicio y son resueltas por un solo acto por quien preside el tribunal. El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes. Cierro la cita, que como ustedes ven es clarísima, no necesita interpretación. Los casos de gran corrupción que se encuentran en los tribunales corren el riesgo de la extinción de la acción pública por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, debido a la dilación en conocer y decidir el fondo. Resulta obvio que la estrategia de la mayoría de los imputados es introducir incidentes en los procesos, dilatándolos hasta que se alcancen los 4 años sin sentencia al fondo. Bueno, señores, en el Perú la situación en el momento actual es así. Elección presidencial en Perú, candidatos con mayor porcentaje de votos válidos, como decíamos en el día de ayer. Aquí, señores, una segunda vuelta, pues por supuesto, garantizada ya. Keiko Fujimori con un 16,9%, no llega ni siquiera a un 20%. Rafael López, un 12,8%. Jorge Nieto, 11,8%. Roberto Sánchez, 10,1%. Ricardo Belmont, 10%. Carlos Álvarez, creo que dice ahí un 8,2%, ¿verdad? Un 8,2%. Hay un avance de un 76,2%, es decir, que prácticamente ya los números no se moverán tanto, tanto como lo que usted está viendo ahora en pantalla. Es una situación completamente complicada la del Perú, porque una economía que apenas avanza, muy rezagada, con una corrupción a tope y con decenas de candidatos ahí y una población que no cree en ellos. Ahí está el problema, que no cree. En ninguno cree, porque vamos a suponer, Keiko Fujimori, 16,9%. ¿Eso es liderazgo? ¿Acaso? Eso no es liderazgo. Mire cómo está repartido todo eso, porque eso expresa duda, incertidumbre y por supuesto que no hay un líder, no hay un liderazgo claro, contundente en el Perú, lo cual significa que esa situación puede que se prolongue más de lo que los peruanos quieren, ¿no? Y desean ya para esa nación cansada, agotada de tantos presidentes que no dan la talla y que no representan los verdaderos intereses de esa nación. Por su parte, la Asociación de Alguaciles, hay que cuidar a los alguaciles del Palacio de Justicia de Santiago, estoy de acuerdo. Denunció que desde el pasado mes de marzo, pero a los alguaciles se les ha retirado el acompañamiento policial. Eso es peligroso, porque eso es necesario para llevar a cabo ejecuciones de fuerza pública. Y es fácil ese trabajito. Eso se está riendo, pero no es fácil. Los ministeriales expresaron que temen por su integridad física, ya que durante las ejecuciones se pueden presentar, ¿verdad?, casos de alto peligro, y es verdad. Una persona que vaya, un alguacil que vaya a notificar a alguien, puede encontrarse con un bruto, un sin cerebro, que entonces lo pueda poner en peligro a los alguaciles. Por lo que están exigiendo una respuesta inmediata del director regional de la Policía Nacional, general Jesús Tejada Tejada. No me le quite la protección a esta gente para que así se restablezca el auxilio de la fuerza pública y garantizar el cumplimiento de la ley sin poner en riesgo esas vidas. Son trabajadores que requieren protección. ¿O acaso qué piensan? ¿Que es un regalito lo que ellos llevan? No, son malas noticias. Generalmente son malas, es más, casi siempre son malas noticias. Así es que vamos a proteger a los alguaciles
porque esa protección es obligatoria, obligatoria. Me solidarizo con ellos. No tenemos policía disponible. Se le han hecho requerimientos al general Jesús Tejada de que designe policía con el fin de acompañar a los ministeriales y no hemos tenido respuesta en cuanto a eso. Ayer tuvimos que tomar la decisión de nosotros mismos, conjuntamente con el magistrado Aldo, ir a realizar un desalojo sin el acompañamiento policial y en realidad es un asunto que es incómodo por el hecho de que nosotros arriesgamos mucho, porque imagínate una persona que se ponga bruta, como decimos en buen dominicano, puede causarle una herida a ese fiscal o a uno como ministerial. Entonces nosotros no podemos estar desprotegidos simplemente porque una institución como la Policía Nacional no tome la decisión de designar cuáles son los policías que van a trabajar. Entonces esa es la problemática que está sucediendo. Que el comandante de aquí de Santiago tome carta en el asunto porque ellos son auxiliares de nosotros, los ministeriales y de los fiscales que nos acompañan en este proceso. Solamente queremos el diálogo y que podamos buscar una solución para el acompañamiento de lo que es los alguaciles de aquí de Santiago. Yo no fuera. Hoy yo voy a realizar con un fiscal ahí desamparado un desalojo. Como es verdad, como se pone la gente bruta y que creen que ya usted lo está desarraigando completamente. Por ahí puede, bueno, ustedes lo han visto, las situaciones de violencia que se dan, yo no voy. Si a mí no me ponen un acompañamiento, yo no voy. Me quedo así hasta que aparezca un policía que me acompañe. Oh, pero bueno. Así es que vamos a ver, general, ¿qué es eso? No me gusta eso, no. General Jesús Tejada. No me gusta eso. Las cosas se hacen bien y hay que proteger a los funcionarios públicos. Hay que proteger a esos alguaciles, a esos fiscales, porque no es a jugar que van. Un desalojo no es a jugar, es a enfrentar la ira, es enfrentar ¿qué? La oposición, la confrontación, y eso requiere que usted los proteja. Y no es un asunto de usted, es que es obligatorio hacerlo. Así es que vamos a hacer eso. Agentes de la Policía Nacional desmantelaron ahí un presunto centro de acopio de motocicletas robadas aquí en Santiago, donde además se recuperaron un vehículo reportado como sustraído días antes durante un operativo basado en labores de inteligencia en esta ciudad. La intervención fue realizada por miembros del área de recuperación de vehículos robados tras dar seguimiento a una denuncia interpuesta el pasado 9 de abril 2026 por un ciudadano quien reportó el robo de una motocicleta marca Gato, modelo CG200, color blanco, año 2025, junto a otras pertenencias. Entonces, ese tema tenemos que tenerlo bien presente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. De lo que entre Puente y Encache, Mira, yo iba a seguir. A la pausa ya. No, yo voy a hacer otra noticia. Yo vine encendido hoy. Santiago Oeste marcha por la niñez. Un clamor contra el maltrato, el olvido gubernamental y la deficiente gestión de la crianza por parte de muchos padres en la zona, es verdad, que abandonan esos patas de perro que andan por ahí y descuidan. El que no puede ser padre no tiene derecho a nada en la vida, porque no puede, no tiene la vocación para ser padre. Pata de perro sí, pero padre no. Entonces, siga rodando, ruede y no tenga hijos, que eso es una responsabilidad muy grande. Y mucha gente no da para esa responsabilidad, no le da la talla. Mayra Garrido, adelante. La Fundación Niños con una Esperanza marchó este martes por el sector Santa Lucía en Santiago Oeste para manifestarse contra el maltrato infantil y la falta de responsabilidad parental.
Durante la movilización, los activistas Pablo Ureña y Radames Gómez hicieron un llamado a las familias a no dejar la enseñanza de valores solo en manos del Estado, destacando que esta comunidad ha sido históricamente marginada. El maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, ya sea físico, psicológico, emocional o por negligencia, constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales. Sus consecuencias no solo afectan su bienestar inmediato, sino que dejan huellas profundas que impactan su desarrollo, su salud mental y el futuro de toda una sociedad. La mayoría andan en las calles, tú la ves deambulando en las noches, jovencitas de 9, 12 años, 13 años, y eso deja un mensaje al país y a la comunidad. Es que la mayoría de esos niños no tienen padres que lo sostengan y que velen por ella o por ellos, y entonces la mayoría de ellos tienen que tirarse a la calle. Los organizadores exigieron a las autoridades la creación de políticas públicas que protejan a la niñez, incluyendo canales de denuncia más eficaces y medidas contra el uso de vapes en menores. Nosotros estamos enfrentando graves problemas con el asunto de los puntos de drogas. Eso se ha proliferado de una forma increíble y nosotros entendemos que las autoridades deben de controlar a toda costa esa situación, porque las organizaciones que brindamos servicio, que brindamos seguridad, nos vemos, diríamos, compelidos a tener que denunciarlo porque no ha habido una respuesta efectiva contra esta situación. Entonces los niños tienen que ver eso y eso no es justo que nosotros permitamos que ellos se sigan creando en un ambiente tan hostil. El objetivo principal de la caminata fue generar conciencia colectiva y lograr acciones concretas de las instituciones competentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños de la zona. Mayra Garrido, Teleuniverso al Día. Señores, crece la preocupación entre residentes de la zona sur de Santiago por el avanzado deterioro del puente de la Yapur Dumí y el colapso también de varias viviendas en los alrededores de la Cañada del Diablo. Una situación que mantiene, por supuesto, en alerta a familias del sector. Natalia Estrella con los detalles. Así es, Lamur, gracias, buenas tardes. La preocupación crece, tal y como adelantaste al inicio, entre los residentes de la zona sur de Santiago, ante el visible deterioro del puente de la Yapur Dumí, una de las importantes vías de conexión en esta parte de la ciudad. Ahora mismo, no le voy a decir que está a punto de colapso, pero ya el deslizamiento de tierra que hizo por abajo se llevó el encache y ya hay una división de lo que es entre puente y encache de más de un pie o un pie y medio. Los ciudadanos denunciaron que la estructura del puente de la Yapur Dumí presenta visibles signos de desgaste, lo que mantiene en preocupación a conductores y peatones que transitan diariamente por la zona ante el temor de que la situación pueda agravarse. Lo que se escucha de la misma gente de aquí, de estos alrededores, no tiene la capacidad para soportar peso siquiera. El día pasado, eso hace como 2 años, no servía ahí, estaba todo desbaratado, roto, vinieron fue y rellenaron ahí, y eso vinieron porque había una señora se fue de cabeza ahí. El puente que también va a colapsar. Ya la columna del puente está en el aire. Cada vez que pasa un carrito que pasa por ahí, ese puente se mueve y él no le pone asunto a nadie. Cuando se caiga, entonces ellos van a venir entonces. A esta problemática se suma el colapso de varias viviendas en los alrededores de la Cañada del Diablo, donde residentes aseguran que la erosión del terreno y las constantes lluvias han debilitado aún más el área. Algunas 4 o 5 casas se han ido ahí. ¿Esto debido a las recientes lluvias? Sí, y el arroyo también hace parte, hace su juego. Y una cañada que sale desde allá, desemboca, que viene desde allá arriba, esa también. El síndico prometió ayudarle a arreglar a la persona y lo que lo ha dejado esperando. A ver si cruzan, si vienen a ayudarle a la señora, a otra señora que hay de ese lado, porque el arroyo está haciendo mucho daño ahora mismo. O lo arreglan o le prohíben a la gente que hagan casa.
Aunque se trata de una situación que no es nueva y que data desde hace varios años, los comunitarios lamentan que hasta el momento no se haya producido una intervención efectiva por parte de las autoridades. Afirman que las lluvias registradas en los últimos días han empeorado considerablemente el problema. Desde 2008 estamos luchando y nos dijeron que nos iban a dar 500 metros de gaviones para poner la vaina. Y hace casi 22 años nunca llegó, fuimos a hablar y nos dijeron que no tenía una palita para poner. Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan tanto el puente como la cañada antes de que ocurra una tragedia. Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre las familias que viven próximas a la zona afectada, muchas de las cuales temen perder sus hogares. Los organismos de socorro han declarado como zona de riesgo las inmediaciones de la cañada, ubicada en la comunidad de Arroyo Hondo Abajo, debajo del puente de la Yapur Dumit, tras las recurrentes lluvias que se han registrado durante los últimos días en gran parte del territorio nacional. Hasta que las autoridades no se dignen a realizar una labor que realmente sanee el arroyo, o más bien, o mejor dicho, la Cañada del Diablo, persistirán los problemas, seguirán las casas colapsando y también el puente seguirá en deterioro. Es toda la información que tengo para ofrecer. Yo retorno al set de noticias. Natalia, gracias, Natalia. Bueno, señores, eso es lo mismo, lo de ese puente, que decir, se vive como aquí, como apagando fuego, apagando fueguito. Entonces, lo esencial no lo podemos ver porque estamos apagando fuego. Eso es como una persona que está todo el día haciendo diligencia, y descuida lo esencial, que es la familia. Lo descuida porque está apagando fuego, está apagando la luz, está apagando el agua, se dañó esto, se dañó el gas, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Y cuando viene a ver, entonces, ya todo se viene abajo, porque lo esencial lo descuidan. Uno no puede vivir apagando fuegos, y mucho menos el Estado. Entonces, si ya esa comunidad le está diciendo lo que está pasando con el Fuñío Puente, pues pónganle atención, pónganle asunto, porque con estas lluvias, con todo lo que está ocurriendo, pues va a pasar, es verdad, va a colapsar. No es relajo, va a colapsar. Y ahí entonces vienen los lamentos y las ayudas y todo, pero es en este momento. O sea, un gobierno tiene que ser estratégico con respecto a lo que le pasa a la ciudadanía o podría pasarle. No es solamente atender la emergencia, es prevenir que eso ocurra. Hay que tener tiempo. No es solo apagando fuego. El presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Santiago Oeste, Félix de la Cruz, advirtió que la situación se ha vuelto crítica al asegurar que cada fin de semana se registran incidentes lamentables que mantienen en zozobra a los residentes en las distintas comunidades que componen ese distrito municipal. El dirigente comunitario atribuyó esta problemática a la falta de oportunidades para la juventud. Eso dice. Santiago deben de poner énfasis en todos los hechos que están ocurriendo en todo nuestro entorno. Eso es debido a la falta de oportunidades de los jóvenes, que no pueden estudiar, no pueden trabajar y los que estudian no consiguen una oportunidad para desarrollarse. Entonces queremos que pongan más énfasis tanto en eso de los empleos, que ayuden a la juventud, que orienten a los jóvenes y hacer programas especiales para ellos, porque ellos también necesitan una oportunidad. Todos los fines de semana estamos viendo uno y dos hechos lamentables en Cienfuegos, Santiago Este. ¿Qué llamado ustedes le hacen a las autoridades para tratar de reducir eso? Mira, todo eso conlleva a la falta de educación. Primeramente, a la falta de oportunidad también. Esos jóvenes que en vez de dedicarse a estar en su hogar, a recibir la educación, en lo que se hacen su estadía en la bebida, en un sistema de vapeo, en sitios que no son adecuados para lo que los padres en realidad lo necesitan a ellos. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que son arrestados 1, 2 días, 3 bajo prisión, sin tener nada que decir, qué sé yo, qué hacer, se sienten impotentes. Lo que queremos es que le den una oportunidad a los jóvenes para que Santiago Este se siga desarrollando.
Yo estoy de acuerdo con el señor en parte, porque, óigame, a usted le pueden dar la oportunidad de la vida, pero si la mente suya, por la familia que no hizo su trabajo en el día a día, está en drogas, por ejemplo, o está en gozadera, usted no va a ver la oportunidad que el gobierno le pueda ofrecer, o cualquiera le pueda ofrecer. No la ven, porque desde el hogar vienen con esa maña, vienen con esa desidia, vienen con esa vagancia. Entonces, pueden pasar 20,000 oportunidades por el frente y no la van a ver. Entonces, el trabajo básicamente es en la familia que hay que hacerla, para que ese joven pueda ver la oportunidad que le llega, porque la oportunidad puede tocar 1000 veces a la puerta y él no le abre esa puerta. Entonces, no es tanto la oportunidad, que sí es fundamental y que sí tenemos problemas con eso. En donde una sociedad que no le ofrece esas puertas muchas veces a esos jóvenes, pero primero él tiene que ver la oportunidad, él tiene que identificar que esa es una oportunidad, de lo contrario usted le puede ofrecer 20 puertas y no la abre, 20 puertas, o sea que es un trabajo conjunto de la familia y el Estado, todo el tiempo trabajando ahí con el joven, porque el joven vive en una loquera, por un tema ya que he explicado aquí, de su desarrollo de la corteza prefrontal, que todavía no está madura, y está en loquera. Entonces, es el padre, la madre, la que tiene que estar vigilando ahí, y el Estado ofreciendo las oportunidades, es cierto, pero la combinación es fundamental porque no hay manera. Si el joven está en loquera, le pueden ofrecer la luna y prefiere el infierno. Porque en el infierno se goza más, dicen. El joven Argenis Rodríguez Díaz pidió al juez o a la jueza, no sé, no veo bien. A esta edad uno ve bien. La variación de la medida de coerción. Rodríguez Díaz explicó que fue declarado en rebeldía por lo que le impusieron el uso de un grillete electrónico, por lo que tiene que pagar alrededor de 10,000 pesos mensuales. Argenis dice que él no puede pagar esa cantidad porque es un padre de familia que no puede. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? 10,000 pesos un grillete. Yach. Entonces hoy en día yo quiero que se sepa, porque vean, yo tengo pagando 10,000 pesos por ese grillete mensual, sin yo saber de nada de esto, con 4 muchachos, una incapacitada que depende de mí, con 4 años, ¿verdad? Que yo tengo que comprarle una receta especial toda la semana, la cual yo no estoy cubriendo porque tengo que gastarlo aquí sin yo saber nada de eso. Es como yo le digo a yo, India, su mamá tiene que saber más que yo de estos problemas. ¿Usted sabe por qué? Porque su mamá salió por la prensa hablando que ella se sentía incómoda, que su jefe lo mandaba a hacer cosas indebidas fuera de la institución. Entonces, ¿qué sabe ella? ¿Qué es lo que la mamá está tapando a alguien de ellos? ¿Usted me entiende? Porque ella misma lo dijo por prensa, que ella se sentía incómoda porque su hijo lo mandaba el jefe de hacer cosas indebidas. ¿Es el caso de los policías? Claro, entonces yo no tengo que ver con eso, ya eso va para 2 años y yo estoy pagando 10,000 pesos mensuales sin yo saber de esto y mis hijos están pasando trabajo.